Muy bien, como les había comentado en algunos días atrás, si bien es cierto, hay algunos temas de historia del Perú que han quedado eh, no en el vacío, digamos, porque sí considero que sí lo han entendido, pero por ahí puede ser que haya algunas dudas, algunas consultas todavía. Vamos a repasar lo que viene a ser un poquito la organización del virreinato, las rebeliones que el día de ayer hemos visto y un poco sobre la Primera Guerra Mundial, y si nos alcanza el tiempo, cosa que un poco lo veo complicado, hablaríamos ya del tema que nos corresponde, la Segunda Guerra Mundial. Probablemente te estés preguntando o estés un poco preocupado diciendo, profesor, pero ¿nos alcanzará para acabar todo lo planificado en el sílabo? Sí, sí no va a alcanzar. ¿Por qué? Los temas que viene en cívica y en geografía son temas cortos, entonces ahí podemos realizar el tema que vamos a comentar el día de hoy, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Fue Entonces, una pregunta. sí, dime, dime. Yo inicié recién este mes. El anterior mes, ¿qué tema trataron? Ah, hola, Frank. El anterior mes hemos trabajado en lo que viene a ser historia del Perú, las culturas pre-incas, ¿no? El horizonte intermedio, el horizonte temprano, el horizonte tardío, la conquista del imperio incaico, las guerras civiles entre españoles, el virreinato, que ya lo habíamos tocado la semana pasada, y el día de Exactamente. ayer que hemos tocado lo que viene a ser las rebeliones indígenas, ¿sí? Antes Y en del lo que, virreinato, ¿qué dijo? antes del virreinato, Después de la la conquista. conquista, sí, la conquista, Ya la conquista y el virreinato, ¿no? sí, sí, Ya, Frank. profe. Esa era mi duda, profe. Ya, gracias. No te preocupes, me puedes escribir al WhatsApp y yo te facilito las diapositivas. Ah, ¿Ya? ya, gracias, profesor. Ahí te escribo luego de la clase. Ya, excelente. También ahí pues dar la bienvenida a Frank, que se está uniendo a nuestra clase. En lo que es historia del Perú, Frank, te comento un poquito que hemos estudiado Mesopotamia, la cultura hebrea, hemos estudiado lo que viene a ser la Revolución Francesa, el feudalismo, la Revolución Industrial, primera parte, la Segunda Revolución Industrial, y con ello conectamos con la Primera Guerra Mundial y hoy ya nos toca la Segunda Guerra Mundial. Pero como les decía a todos, si bien es cierto, es un horario un poco complicado porque a estas horas ya da sueño, es un horario cansado, yo trato de sintetizar la información con la finalidad de que les llegue una información clara, concisa para el examen de admisión. Entonces, vamos a volver a recordar un poquito lo que viene a ser los dos últimos temas pasados para poder responder las últimas preguntas que nos queda. Como les comento, si en caso no desarrollamos lo que viene a ser historia del, perdón, historia general, lo que es la Segunda Guerra Mundial, lo podemos desarrollar el día lunes en el tiempo que nos sobre en cívica y el día martes continuarlo en el tiempo de geografía. Entonces no se preocupen con respecto a ello, sí o sí vamos a terminar todo lo planificado para que estén aptos para su examen de admisión. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a arrancar con lo que viene a ser, a ver un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rebeliones indígenas. A ver, un minutito, por favor. A ver. Muy bien, como les comentaba, he hecho un breve resumen con la finalidad de que les pueda ayudar con las preguntas, ¿ya? Que vienen a continuación. Las diapositivas ustedes lo tienen, así que no hay problema con respecto a las diapositivas. En el caso de Frank le voy a facilitar nuevamente. Si hay alguien que se les haya extraviado las diapositivas, también me escriben por el interno y ya les puedo facilitar. ¿Sí, jóvenes? Comparte la pantalla, profe. Sí, sí, no se preocupe. Sí, la vio, ahorita comparto. Un ratito, a ver, acá está. Muy bien, ahora sí se puede observar mi pantalla, ¿verdad?
Sí, ya, gracias. Excelente. Muy bien, jóvenes, entonces, algo breve nomás. Recordemos que el virreinato del Perú, a ver, ya, Daniel, no te preocupes, Daniel Bindezú, me escribes nomás y ya yo les comparto, ¿ya? No se preocupen. Muy bien, jóvenes, entonces hablábamos sobre el virreinato del Perú y comentábamos que el virreinato del Perú se da pues por estos tres grandes socios, ¿no? Los socios de la conquista, Diego de Almagro, Hernando de Luque y Francisco Pizarro. Pero Francisco Pizarro y Diego de Almagro van a desatar unas guerras civiles, ¿sí? Por los dominios, por la capitulación de Toledo, por no saber si Cusco pertenecía a la gobernación de Nueva Castilla, Nueva Toledo, que ya lo habíamos visto. Entonces ahí recapitulamos. El Virreinato del Perú se va a fundar en 1542. ¿Por qué se funda en 1542? Antes del Virreinato del Perú se da la conquista. ¿Y quién va a gobernar en la conquista? Los conquistadores, ¿no? Los conquistadores. Diego de Almagro y Francisco Pizarro. En la ausencia, en una anarquía de ellos, ¿qué es lo que va a pasar? Gobiernan los encomenderos. Los encomenderos que eran estas personas que tenían mucho poder. Por eso es que se les va a plantear a través del Consejo de las Indias, se les va a plantear limitar los poderes a través de nuevas leyes de las Indias, ¿sí? Con la finalidad de limitar los poderes y reducir los abusos, ¿correcto? Los abusos que les daban a las personas, a los indígenas, ¿sí? Pero entre comillas se podría decir que pasó eso. Entonces, a ver, ¿dónde está el pequeño resumen? Acá está. Ese resumen que he preparado con la finalidad de poder recordar. A ver, para poner orden y estabilidad, los reyes católicos o reyes de Habsburgo van a crear el virreinato del Perú, ¿sí? Recordemos, antes del virreinato del Perú gobernaban los conquistadores y en la ausencia de los conquistadores van a gobernar los encomenderos. Un encomendero, su hermano de Francisco Pizarro, ¿quién? Gonzalo Pizarro. Para que se ponga orden, se cree pues el virreinato del Perú en 1542, se va a crear un grupo de instituciones y este grupo de instituciones se va a dividir en dos. Instituciones peninsulares en la península ibérica, mejor dicho, España, y las instituciones del virreinato net. Entonces, ¿quién era la máxima autoridad en el virreinato peruano? Era el rey. ¿Y dónde se va a encontrar el rey? En la península ibérica. ¿Y dónde está la península ibérica? En España, ¿sí? En España. El rey va a crear dos instituciones que van a quedarse en España para que regulen los virreinatos, porque no solo se dio el virreinato del Perú, sino se dio un virreinato de Nueva Plata, ¿no? El virreinato de Nuevo México, perdón, de Nueva España en México. Entonces, el rey crea dos instituciones, que es el Consejo de Indias. Ojito acá, por favor, recordemos bien. El Consejo de Indias va a tener funciones judiciales, administrativas y legislativas. Entonces, el Consejo de Indias propone, pues, las leyes, ratifica los nuevos virreyes, ¿sí? Y era el brazo derecho del rey, mejor dicho. ¿Sí? Todo lo que era judicial, leyes y la función administrativa lo veía el Consejo de India. Recordemos eso, puede ser que venga una pregunta. ¿Quién velaba por la función administrativa, legislativa y judicial? Consejo de Indias. ¿Y dónde estaba el Consejo de Indias? España, península ibérica. Luego tenemos la Casa de Contratación de Sevilla, que va a tener funciones económicas, control del monopolio comercial, ¿sí? Entonces, todo el comercio que se realizaba iba a regular, pues, esta casa de contrataciones. Esta casa de contrataciones también va a estar en España, en Sevilla, exactamente. Entonces, estas son las tres instituciones que se crean en la península ibérica. Profesor, ¿el rey es una institución? Claro, el rey va a ser una institución legal,
¿sí? Una institución legal que va a tener, pues, un respaldo como máxima autoridad. Recordemos, estas instituciones son las instituciones de la península ibérica. Luego tenemos las instituciones que se crearon en América, en los virreinatos. ¿Quiénes? Al ver que el rey no podía gobernar bien, tiene que delegar funciones, responsabilidades. Y para delegar estas funciones y responsabilidades, va a asignar a los virreyes, ¿sí? A los virreyes. Recordemos que el virrey es el que tiene la, la máxima autoridad dentro de América. Fuera de América es el rey, ¿sí? El rey. Entonces el virrey va a ser un subordinado, ¿sí? Un subordinado del rey. Este es el representante directo del rey, tiene atribuciones jurídicas y ejecutivas. Luego del virrey va a venir la Real Audiencia. Eso también recordemos, esa palabrita es clave, Real Audiencia. ¿Quién va a presidir la Real Audiencia? ¿Quién lo va a conformar? ¿Quién lo va a anteceder? Es el virrey, ¿sí? En la ausencia del virrey, la Real Audiencia se hace cargo. ¿Y por quién está compuesto la Real Audiencia? Un soldado militar, puede ser un general, el clero y un abogado, ¿sí? Entonces, la Real Audiencia es el Tribunal de Justicia en América, ojito, el Tribunal de Justicia en América. Si hablamos del Tribunal de Justicia en la península ibérica, Consejo de Indias. Entonces, la Real Audiencia, en una ausencia del virrey, se va a encargar de administrar justicia en América. También tiene funciones o atribuciones ejecutivas, como el poder ejecutivo. Luego tenemos el gobernador o el capitán general, que es el dependiente del virrey, que tiene funciones gobernativas, militares y económicas. Similar al gobernador, enfatizando su función militar, ¿sí? Luego tenemos funciones gubernativas en el ámbito provincial, que viene a ser el corregidor, ¿sí? Luego los cabildos, recuerda, ojito, los cabildos aún existen. Recordemos un poquito, los cabildos, si aún existe actualmente, ¿cómo se llaman los cabildos? Vamos jóvenes, ¿cómo se llaman los cabildos? Es el consejo, creo, ¿no? Donde vamos a encontrar a los alcaldes, ¿cómo se llama? Ah, el consejo. El, Consejo sí, o municipalidad, algo así. municipalidad, correcto, ¿sí? Las Cabildo, municipalidades. antes lo llamaban así. Ya, muy bien. Entonces, los cabildos actualmente todavía existen cabildos, ¿sí? Pero ya no se les llama cabildos, sino se les llama municipalidades, ¿sí? Entonces, los cabildos son aquellos gobiernos locales que asumen la administración de la ciudad, representado a los vecinos, asumiendo funciones judiciales, administrativas, políticas y económicas. Son aquellos que van a poner orden en una jurisdicción, en una población, ¿sí? Muy bien. Entonces, para poner orden y estabilidad, recordemos que los reyes católicos crean el virreinato del Perú. El virrey era la máxima autoridad que presidía el más alto tribunal judicial, que viene a ser la Real Audiencia. Esto, ¿qué significa presidía? Que es su antecesor, que es el máximo representante. Seguimos. Lo que te comentaba el día de ayer, las rebeliones indígenas. Hubieron dos virreyes que se les dio golpe de Estado en la historia del Perú. ¿Quién? Blasco Núñez de Vela. Y a Blasco Núñez de Vela, ¿quién le va a dar el golpe de Estado, profesor? Le da los encomenderos, ¿sí? Las encomiendas. ¿Y quién le da este golpe de Estado? Es Gonzalo Pizarro. ¿Y quién le va a representar? Es Antonio de Mendoza, ¿sí? Y el siguiente virrey que le dan golpe de Estado fue a Joaquín de Pezuela, ¿sí? ¿Y cuándo se le da este golpe de Estado? Se le da en el motín de Asnapuquio. ¿Y qué es el motín de Asnapuquio? El motín de Asnapuquio es cuando don José de San Martín viene a entrevistarse con Pezuela, y Pezuela es muy blando con don José de San Martín. No le ataca, sino al contrario. Le comenta que por ser amigos no le va a atacar, pero sí le pide que se
someta a la corona española. Entonces la Serna le pide o le da un golpe de estado a través del motín de Snapuquio y la Serna se proclama virrey del Perú. Y va a ser el último virrey del Perú, ¿sí? ¿Qué es una reducción? Recordemos que es una reducción. Es una unidad territorial creada con el objetivo de agrupar en centros urbanos a la dispersa población andina. En la perspectiva de las autoridades españolas, lo veían un poco complicado que los indígenas estén dispersos. Por ejemplo, habían indígenas que estaban en la punta de los cerritos. Entonces, a los españoles no les convenía llegar o subir hasta ese cerrito. ¿Por qué no les convenía, profesor? ¿Por qué no les conviene? Porque recuerda que se les va a imponer impuestos, ¿sí? Entonces, imagínate a un español pues subir hasta ese cerrito a cobrar los impuestos, era bien cansado para ellos. Entonces, lo que van a plantear son las reducciones. Son pequeños grupos que se van a establecer en cierto territorio con la finalidad de aprovechar la cobranza de los impuestos. ¿Y quién va a realizar estas reducciones? El virrey Toledo, Francisco de Toledo. Francisco de Toledo va a ser un virrey odiado, ¿sí? Francisco de Toledo es odiado por los indígenas porque con Francisco de Toledo se pone un orden. Él va a poner un orden a las guerras civiles de los españoles y a las rebeliones indígenas. También con Francisco de Toledo, recordemos que Francisco de Toledo crea la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Sí? Francisco de Toledo crea la Universidad Mayor de San Marcos. Recordemos que habían pues un conjunto, una orden sacerdotal que trató de evangelizar a los indígenas con la finalidad de someterlos, ¿sí? ¿Y quiénes son? Son los dominicos, y dentro de los dominicos tenemos al fray Bartolomé de las Casas. Pero, ¿por qué se le estudia al fray Bartolomé de las Casas? Porque este fray va a motivar a la creación del virreinato peruano. Si bien es cierto, él sugiere pues la creación del virreinato peruano para tener un mayor control, Fray Bartolomé de las Casas va a ser un sacerdote que siempre trataba de luchar por los derechos de los indígenas y que no se les maltrate, ¿sí? Pero Fray Bartolomé de las Casas es quien crea, junto con el rey Felipe III y Carlos V, el virreinato del Perú, ¿sí? Y cuando se crea el virreinato del Perú, va a existir personas que se les va a llamar los visitadores. Y como su nombre lo dice, van a visitar. Recordemos esa palabrita, visitadores. ¿Y qué hacen los visitadores? Visitan, recogen información y lo envían a la metrópoli. ¿Cuál es la metrópoli? España. Con las reformas borbónicas se van a reemplazar los corregimientos por intendencias. Recordemos eso. Mientras en Perú se está dando algunas guerras civiles, algunas rebeliones indígenas, en España se da cuenta que las autoridades, los gobernadores que tenía, se están quedando con las riquezas y no entregan a España. Razón por la cual va a venir unas rebeliones o una reforma borbónica. Y esta reforma borbónica se va a sentir en el virreinato peruano, ¿sí? Entonces, los corregimientos van a ser reemplazados por las intendencias. Y las intendencias actualmente se llaman provincias. Recordemos porque esa es una pregunta que siempre viene, ¿sí? Los regimientos son reemplazados por intendencias y las intendencias son las provincias. ¿Qué es el corregimiento? El corregimiento es una división administrativa y territorial implantado por la corona española cuando se instauró el Reino de Perú. Hubo 12 corregimientos en el virreinato peruano: Cusco, Cajamarca, Saña, Chiclayo, Arica, Coyaguas, Andes del Cusco, Ica, Arequipa, Huamanga, Piura y Huancavelica. Y como les comentaba, esto hay que recordar, los corregimientos con la reforma borbónica van a pasar a llamarse intendencias. Y estas intendencias actualmente se llaman provincias, ¿sí?
Las intendencias. Las intendencias se conoce como un régimen de intendencias al sistema del gobierno instalado en la parte de América a partir de 1782, que se implanten las intendencias o provincias. Las intendencias dividieron en subdelegación o partidos y se presida por un subdelegado. Muy bien. El Virreinato del Perú va a darse una noticia el 7 de julio de 1784, donde se crea algunas intendencias, ¿sí? Son 7 intendencias: Lima, Tarma, Trujillo, Huamanga, Huancavelica, Cusco y Arequipa. Las audiencias, ojito acá, recordemos y escuchemos, las audiencias son instituciones jurídicas de carácter colegiado con facultad gobernativa y con autoridad unipersonal. Las audiencias tenían pues esta función de administrar la justicia entre los habitantes, velar por el cumplimiento de las instrucciones y las ordenanzas dadas por el rey. Ojito, con las audiencias se va a crear los países de Sudamérica, ¿sí? Con las audiencias se crean los países de Sudamérica, ¿ya? Continuamos. Estos son los impuestos que ya les había proporcionado, ¿sí? El impuesto que quiero que recuerden es el impuesto de alcabala. ¿Y qué es ese impuesto? Es el impuesto que actualmente las municipalidades cobran y graban, pues, las operaciones de compra y venta, ¿sí? De bienes honrosos, bienes que son regalados, donados, ¿sí? Estos son los impuestos que van a generar las rebeliones indígenas. Muy bien, antes de pasar a las preguntas, vamos a ver un pequeño video para que quede claro, ¿ya, jóvenes? A ver, un minutito. No sé, mientras voy poniendo el video, ¿alguien tenga alguna consulta con respecto a la organización del virreinato? Les escucho, jóvenes. Creo que no, ¿no? El virreinato del Perú fue fundado el año 1542. ¿Está bien, no? Correcto. Sí, Ya. Ya, sí. las intendencias se crea el año 1782. Pueden ser claves principales, ¿no, profe? Claro. Recuerden que las intendencias van a reemplazar a los corregimientos, ¿sí? A los corregimientos. Actualmente las intendencias se llaman, ¿cómo se llamaban? Ahorita estaba... Provincias. Provincias, correcto, provincias, ¿no? Muy bien. A ver, un minutito, jóvenes. Ya, ahorita vamos. Muy bien, me confirman si se ve, por favor, y también si se escucha, ¿ya? ¿Sandalias? Listo. ¿Una toalla para la playa? Listo. ¿Malla? Listo. Ya estoy listo para mis vacaciones en el Nuevo Mundo. Recorcholis. Luego de la conquista del continente americano, la corona española tuvo que organizar este enorme territorio. Aunque en España el rey era quien concentraba todo el poder, no se ocupó directamente de los asuntos coloniales.
Para eso se crearon dos instituciones. La Casa de Contratación, que se ocupó de la organización del comercio de las colonias, era la responsable de recaudar los impuestos y controlar la aduana, y el Real y Supremo Consejo de Indias, que se ocupó de la justicia y la administración colonial. Elaboraba las leyes y asesoraba al rey respecto a los posibles candidatos para ocupar los cargos de poder en América. En un principio, estos cargos le pertenecían a los conquistadores, pero muy pronto, la corona se dio cuenta de las riquezas que había en estas tierras, así que poco a poco empezó a quitarles los enormes poderes que les había dado. Los conquistadores que en un principio habían sido nombrados adelantados fueron desplazados por otros gobernadores que eran nombrados por el rey y el Consejo de Indias. Luego se dividió el territorio en dos grandes virreinatos, el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Cada uno era gobernado por un virrey, que era el representante del rey en América. El virrey se encargaba de la organización política y económica de su región. Las distancias entre los continentes eran enormes, lo que hacía que cualquier decisión proveniente de España tardase mucho tiempo en llegar. Tanto es así que las autoridades españolas en América solían desobedecer respetuosamente las órdenes del rey. Se acata, pero no se cumple, se solía decir. Para asegurarse que se estuvieran haciendo las cosas bien en las colonias, la corona implementó distintos mecanismos. Por un lado, cuando un funcionario dejaba su cargo, se enfrentaba a un juicio que buscaba determinar cómo había desempeñado su rol. Por otro lado, implementaron la visita. En este caso, un supervisor inspeccionaba al funcionario mientras seguía en su cargo. Los visitadores elaboraban un informe secreto detallando la situación en las colonias. Para consolidar su poder en las colonias, la corona española necesitaba poblar el territorio del nuevo continente. Para eso, mandaron a poblar no solo las zonas de mayores riquezas, sino también otros lugares menos prósperos, pero importantes para asegurarse una buena comunicación en todo el imperio. Cada vez que los españoles fundaban una nueva ciudad, debían trazar un plano siguiendo instrucciones muy precisas, donde debía estar el cabildo, las chacras y las casas. A veces las ciudades eran destruidas por los nativos, y otras veces debían trasladarlas. La ciudad de Barco, por ejemplo, fue fundada 3 veces en distintos lugares. Uno de los mayores intereses de los españoles era extraer las riquezas del continente americano. Para hacerlo, establecieron un sistema monopólico. ¿Qué quiere decir monopolio? Que todo comercio, salida y entrada de productos de las colonias era pura y exclusivamente hacia y desde España. Esto le daba muchas ventajas a los españoles. Por un lado, les permitía un buen control sobre la recaudación de impuestos de los metales preciosos. Y por el otro, tenía el control del precio de los productos que eran enviados a las colonias. Esto generaba un malestar en los residentes americanos, ya que debían pagar un sobreprecio por algunos productos. Dos veces al año salía una flota de barcos que permitía enviar mercaderías de un continente a otro. Esta flota consistía de varios barcos mercantes protegidos por galeones, grandes barcos de guerra. De esta forma evitaban los ataques de barcos piratas. Los barcos que partían de España se dirigían al Caribe. Luego, algunos iban hacia Veracruz en México y otros a Portobelo en Panamá. De ahí se cargaban las mercaderías en mulas y se las cruzaba hasta el Océano Pacífico, donde se volvían a cargar en barcos que se dirigían hacia el puerto de Lima. Finalmente, eran transportadas una vez más en mulas hacia los diferentes pueblos. Este largo viaje era muy caro y hacía que los precios de los productos lleguen hasta las nubes. Las actividades económicas más importantes que desarrollaron los españoles en las colonias fueron el comercio y la minería. La mina de plata más grande de todo el continente se encontraba en la ciudad de Potosí. Esto transformó a la ciudad en una de las más ricas y pobladas de todas. La riqueza de Potosí permitió que las economías de los diversos territorios que se encontraban a su alrededor crecieran enormemente. Hacia inicios del siglo XVIII, casi todo lo que se consumía en Potosí provenía del mercado interno, es decir, de regiones americanas. ¡Oh! Eso fue un montón. Bueno, en la próxima veremos cómo eran las sociedades en los tiempos coloniales.
Muy bien, jóvenes. A ver, volvemos a las clases. Espero que con el video haya quedado claro. A ver, un minutito. Muy bien, pasamos a las preguntas, ya. Muy bien, les voy a ir ayudando con algunas preguntas que quizás tengan cierto nivel, pues, de dificultad, ¿no? Muy bien. Primera pregunta, creo que esa está facilísima. Para consolidar el poder de la corona española en 1542, los Habsburgo crearon en su colonia de América del Sur, ¿qué crean? Vamos, que les va a permitir controlar a los gobernadores con el La B. reemplazo del a ver, Virreinato del Perú. Correcto. Continuamos. Función administrativa que cumplía el Consejo de Indias. La E. La B, la B. Proponía Hacia al rey juicio todo. Ya. El Consejo de Indias, ¿qué funciones tenía? Función judicial, ¿qué más? Administrativa y legislativa. ¿Sí? La D, ya, muy bien. Un laxus ahí. Les enseñé la alternativa correcta antes de tiempo. Muy bien, a ver, continuamos. La atribución judicial del virrey. La atribución judicial del virrey. ¿Qué atribución tenía el virrey? ¿Qué atribución judicial tenía? Vuelvo al organizador visual. El virrey estaba acá. Cuando había una ausencia, no había quien imparta justicia, ¿quién se tenía que hacer responsable? Virrey. La Real Audiencia. La Real Audiencia, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, la atribución judicial del virrey, ¿cuál es? ¿Qué alternativa es la correcta? La C. La C. La C. Muy bien. Virreyes que sufrieron golpes de Estado. Está fácil esa. Ya les había explicado. Me dicen la alternativa y qué pasó con esos virreyes. La D. La Ya, D. por ahí alguien dijo. La D. La La D. E. Núñez de Vela y Joaquín de Pezuela. ¿Qué pasó con Núñez de Vela? A ver, voy viendo el chat. Sufrió un golpe de estado. ¿Dónde dice la D también? Muy bien. Sí, le dieron un golpe de Estado. ¿Quién le da el golpe de Estado? El hermano de El Pizarro. hermano de Pizarro. Correcto. ¿Cómo se llamaba? Empieza con G su nombre. Gabriel. Gabriel. Ya por a ver el chat. Gonzalo. Gonzalo Pizarro. Muy bien, Aaron. Muy bien, jóvenes. Gonzalo Pizarro. ¿Y qué pasa con Pezuela? Recordemos, ¿qué pasa con Pezuela? ¿Por qué le dan golpe de Estado? ¿Porque era pata de quién? ¿Amigo de quién? De Francisco. ¿De Francisco? Era amigo de San Martín. San Martín, correcto, ¿no? Entonces le dice que tenía poco control, ¿sí? Poco control y que debería atacar directo. Entonces le dan golpe de Estado a Pezuela, ¿sí? Recordemos, un golpe de Estado a Pezuela. ¿Y dónde se da este golpe de Estado? En el motín de Asnapuquio. ¿Quién va a asumir en reemplazo de Pezuela? La Serna, el último virrey, quien va a firmar la capitulación de Ayacucho. Quinta pregunta. Las reducciones fueron creadas. Facilísimo. La Francisco de Toledo. Francisco de Excelente. Toledo. Muy bien. Es considerado como el máximo organizador del virreinato del Perú. Facilísimo también. ¿Quién crea la Francisco Universidad Pizarro. San Martín? C, Francisco de Toledo.
a Francisco de Toledo. Francisco de Pizarro no es un virrey. Recordemos que Francisco Pizarro fue gobernador, ¿sí? Gobernador, que es muy distinto a un virrey, ¿ya? Ahí de repente nos podemos confundir. Francisco Pizarro no organiza el virreinato, ¿ah? No organiza el virreinato. ¿Por qué? Porque antes del virreinato eran los gobernadores, ¿sí? Los gobernadores. Entonces, ¿quién va a organizar y va a ser detestado por los indígenas? Francisco de Toledo, ¿no? Francisco de Toledo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser detestado? Porque ¿qué crea? Las reducciones. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Séptima pregunta. Se llamó presidencia de la estructura política del virreinato. ¿Quién? Gobierno interino de la Real Al Audiencia. gobierno interino de la Real Audiencia, correcto. En una ausencia del virrey, ¿quién va a asumir? El gobierno interino. ¿Qué es un gobierno interino? Pues el gobierno de turno, ¿sí? El gobierno de turno de la Real Audiencia. La D. La D, correcto. 8. La prédica de influyó en algún modo para la creación del virreinato del Perú. Ahí te voy ayudando. ¿Quién fue el primer fray que le da la Biblia? Eso lo descartamos. Recuerda, Valverde, descartado. ¿Quién es este fray que es bien bueno, chévere, con los indígenas? Hernando de Luque. La D. Hernando de Luque, no. La E Hernando de sería. Luque. La E, Bartolomé Sí, de las Bartolomé de Casas. las Casas. Hernando de Luque fue un socio de la conquista, ¿no? Que fallece en Panamá. Entonces, Bartolomé de las Casas es el que va a defender, pues, los derechos, ¿no? De los indígenas. Ahí tenemos. Muy bien. Novena pregunta. La La función función de los visitadores en la estructura política del virreinato fue facilísima. la función del visitador en la estructura política del virreinato fue reyes para una correcta administración. La B. A ver, la A dice dar información a los virreyes para una correcta administración. Y su La B. compañera dice la B, recoger la La C. información de la colonia y enviarlo a la metrópoli. La La B, C la me B. dice traer La C. informaciones precisas al rey de España para los virreyes. Ya. ¿Por qué no puede ser la C? Porque el visitador, como su nombre lo manifiesta, iba a visitar, ¿no? ¿Y a dónde iba a visitar? ¿A España? No, No, aquí a las a todos colonias. venían, los españoles. Correcto. Daniel también dice la B. Entonces sí, esa es la respuesta correcta, la B, porque recogía información de la colonia y lo iba a enviar a la metrópoli. ¿Cuál es la metrópoli? Es España. España, correcto. 10. En el marco de las reformas borbónicas se implantaron en el virreinato del Perú las intendencias en reemplazo de los o las, vamos, facilísimo, les había comentado, Los corregimientos. La E. dos corregimientos, correcto, corregimientos, ¿sí? Los corregimientos. Primero fueron corregimientos, recuerden, 12 corregimientos, y luego con las reformas borbónicas se implementan las intendencias, que fueron 7 intendencias, ¿sí? Muy bien, continuamos. 11. Los actuales países de América del Sur nacieron de las jurisdicciones políticas territoriales denominados Audiencias. La B, la B, la B. intendencias. Por ahí alguien ya lo había dicho. Audiencias. Audiencias, correcto. Audiencias. Muy bien. 12. De las jurisdicciones políticas territoriales de los corregimientos nacieron Provincia. las provincias, las actuales Provincias. Claro. Muy bien, continuamos. 13. A ver, impuesto virreinal que hasta ahora cobran las municipalidades. La D.
Las alcabalas, La correcto. D. Sí, las alcabalas. Ya, pero en el tiempo del virreinato, ¿cómo se llamaban las municipalidades? Recordemos. Este se llamaba Cabildo. Cabildo, excelente. 14. Velaba por el orden y la seguridad de la ciudad. Facilísimo. Vela por el orden, la seguridad de la ciudad, la reducción, Los alcaldes. Los alcaldes, correcto. Los alcaldes. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. No fue una mitad colonial. 15. Económica de... No fue una mitad colonial. Ya, ahí por descarte nomás hagámoslo. No fue una mitad colonial. Recuerda, los indígenas en qué trabajaban. Minería, Ya, bien, ese descartado. ¿En qué más trabajaban? agrícola, Agrícola. Descartado. ¿Qué más trabajaban? Orajera. Correcto, descartado. ¿Qué más trabajaban? Administrativa. Los indígenas eran administrativos. De Ojito, tambo. de ambos sí, ¿no? Tambo. Entonces, Entonces, Está ¿cuál entre no va D a y ser E, una ¿no? mitad? ¿Cuál no va a ser una mitad? Tambo Administrativa. es Administrativa, la D. administrativa, correcto. El la tambo de la de. es la recolección de los embrios, ¿sí? De los embrios, el tambo. Entonces ahí la respuesta es la D. Porque los indígenas nunca llegaron, pues, a funciones administrativas, ¿sí? Entonces, descartado. La Una respuesta es pregunta, D. Sí, dime, dime. una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre corregimiento y el otro es Intendencia y corregimiento. Excelente pregunta. sí, por favor. Los corregimientos van a ser gobernaciones, perdón, que antes de la reforma borbónica van a tener 12 gobernaciones, ¿sí? 12 gobernaciones, y estas 12 gobernaciones se hacían quedar el dinero, ¿sí? Los gobernantes se hacían quedar el dinero, las riquezas. Esto va a conllevar en España se dicte las reformas borbónicas. ¿Con qué finalidad las reformas borbónicas? Para crear las intendencias. Y las intendencias, si bien es cierto, son parecidos a los corregimientos, pero van a ocupar mayores territorios y van a tener mayor control. ¿Mayor control de quién? ¿Quién les va a supervisar? Recuerda, ¿quién les supervisaba? El Consejo de Indias. Ya, el Consejo de Indias estaba en España, pero ¿quién venía de España a visitarles? Los Y a visitantes. controlar? Visitadores. Los visitadores. Esa es la diferencia. La existencia de los visitadores. ¿Ya? Excelente. 16. Característica que no correspondía al mestizo en la sociedad colonial. Vamos. Yo digo, Profesión. descartando. La E, vivieron en aldeas y palenques. Correcto. ¿Quiénes vivían en los palenques? Eso ayer lo explicábamos. Los negros. Los negros. Excelente, jóvenes, excelente. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entonces, ya hicimos el repaso del tema anterior. Estamos a minutos. Podemos hacer el repaso del día de ayer. ¿Sí? Sí, Daniel Gallego, sonó racista, pero Esos negros. es parte de las castas, ¿no? De lo que estudiamos. Sí, sonó racista, por 2. Sí. Muy bien, continuamos. A ver. El día de ayer estábamos estudiando color chaufa, dice el otro. Muy bien, a ver. El día de ayer estábamos estudiando lo que viene a ser las rebeliones indígenas. ¿Por qué se dieron estas rebeliones indígenas? Recuerden que fue por las reformas borbónicas, ¿sí? Color betundi. Ya, muy bien. Listo. Recordemos un poquito sobre estas reformas borbónicas, ¿ya? Perdón, las rebeliones indígenas. Las características que tuvieron estas rebeliones indígenas fue que se producen con mayor continuidad en el siglo XVIII, van a ser dirigidas por caciques, ¿ya? Tiene el pensamiento mesiánico y milenarista. Profesor, ¿qué es mesiánico? Viene de Mesías,
¿sí? Viene de Mesías. Justo el día de ayer te explicaba la diferencia entre un precursor y un prócer, ¿sí? Precursor, ¿qué significa el precursor? El que iba adelante, el que se anticipaba, el que iba a hacer o revolucionar con sus ideas, ¿sí? Y prócer era la persona que defendía una ideología, ¿sí? Entonces, otra característica es que el indio forma contingente militar. ¿Qué es el contingente? Que puede ser que sí, puede ser que no, porque los indios no tenían pues esta preparación militar, ¿sí? Recordemos que la rebelión es una oposición armada al jefe del Estado, en este caso, a los virreyes, ¿sí? A la corona española. Seguimos. Profe, disculpe, ¿puedo repetir? Ya, muy bien. A ver, repito sobre la rebelión. La rebelión es una oposición armada al jefe del Estado. ¿Y quién es el jefe de Estado en la época del virreinato? El El virrey. virrey, correcto. ¿Sí? El virrey. Profesor, ¿y por qué se da estas rebeliones? ¿Por qué se va a dar estas rebeliones? Porque se había dado una reforma borbónica. Y la reforma borbónica imponía impuestos, ¿sí? Imponía impuestos, los maltrataba. Entonces ya se habían cansado y esto va a conllevar pues a que haya las rebeliones. ¿Qué causas? La explotación de los obrajes, los abusos en repartos mercantiles. Observa esta imagen, ¿ah? Esta imagen nos va a servir bastante. Es un reparto mercantil. Venían los españoles, repartían la mercadería sin que lo usen los indígenas, los repartían y les obligaban a comprarlo. Ese reparto mercantil, ese es un abuso. Si te das cuenta que hay un soldado español y pues un corregidor, o un intendente, perdón, ¿sí? Un intendente, quien le obligaba a comprar a los indígenas. Por eso es que se crea el monopolio, ¿sí? La Casa de Contrataciones de Sevilla crea el monopolio donde solo se les permitía comercializar con los indígenas. Seguimos. El pago del tributo y la mita, las minas, el abuso del corregidor Arriaga. ¿Qué acciones va a traer? El día de ayer lo veíamos, que al Inca Garcilaso de la Vega, un mestizo, le van a prohibir su lectura de los comentarios reales, donde incitaba a los indígenas a que se subleven, que se levanten, ¿sí? La creación de la audiencia en Cusco y las creaciones de las intendencias, ¿sí? Las intendencias. A ver, continuamos. La primera rebelión, recuerda que hubieron muchas rebeliones, pero la rebelión que va a hacer un duro golpe es la rebelión de Túpac Amaru II, ¿sí? La rebelión del virrey Agustín, perdón, esto se va a dar en el gobierno del virrey Agustín de Jáuregui en 1780, el 4 de noviembre, en Tinta, Cusco, se inicia la rebelión. El 10 de noviembre se ejecuta al corregidor Antonio de Arriaga porque era un corregidor muy malo. El 16 de noviembre se decreta la libertad de los esclavos. El 18 de noviembre es una victoria de Sangarará y la retirada al Alto Perú. Acá te voy a explicar un poquito que es importante que tú sepas. Recuerda que Túpac Amaru II tiene su esposa Micaela Bastidas, que también va a ser una gran precursora, una gran prócer. Pero quien va a dar la vida junto con Túpac Amaru II no es Micaela Bastidas. Micaela Bastidas lo asesinan, ¿no? Lo ejecutan. Pero quien da la vida en la victoria de Sangarará es Francisca Tito Condemaita. Recuerda esa palabra, ese nombre. Francisca Tito Condemaita, ¿sí? Francisca Tito Condemaita es quien le va a apoyar hasta la muerte a Túpac Amaru II. En 1781 va a dar una derrota en Checacupe y Combopata. Pero profesor, ¿por qué existe esta derrota? Las estrategias fueron pésimas, ¿sí? Fueron deficientes las tácticas, las estrategias. Y el 18 de mayo se ejecuta a Túpac Amaru II, ¿sí? A Túpac Amaru II.
Las rebeliones indígenas, recuerda que se da en el siglo XVIII, se va a dar a través de las reformas borbónicas del rey Felipe V, Carlos III, donde se produce un aumento de la explotación indígena. Hubieron dos rebeliones importantes, la rebelión de Juan Santos Atahualpa y la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Quién va a durar mucho su rebelión? Es la de Juan Santos Atahualpa, ¿sí? Donde origina en el Gran Pajonal, que es la selva central. ¿A quién levanta en el Gran Pajonal? Al Gran Pajonal. Levanta a los aborígenes de Perené y Cerro de Sal. Recordemos esas dos palabritas, Perené. Y hay un hueso, ¿no? Tenemos Peroné, se llama. Pero acá levanta a los aborígenes Perené, Cerro de Sal. Mientras que Túpac Amaru, él va a hacer su rebelión en el altiplano, en Cusco y Puno. Una diferencia enorme entre Juan Santos Atahualpa, que él toma la selva central. ¿Qué causas motiva a Juan Santos Atahualpa? Expulsar a los españoles y negros, restaurar el Tahuantinsuyo, expulsar a los franciscanos. ¿Qué causas motiva a Túpac Amaru II? Explotación de mita y obrajes, los abusos de los corregidores, especialmente de Arriaga, los repartos mercantiles, que fueron unos abusos total, que te había comentado, el alza de la alcabala, un impuesto que aún existe, y el establecimiento de las aduanas. ¿Qué acciones van a tomar los virreyes? Los virreyes van a observar o van a ver estas acciones, que es atacar a las misiones franciscanas, el ataque al fuente Quirimí, con el apoyo de los chipivos, conivos y achanincas. ¿Sí? A ver un ratito el chat. A ver un ratito, acá voy viendo. Profesor, ¿qué pasaría si Túpac Amaru hubiera muerto en pedazos? La historia de él hubiera sido diferente. Sí, sí, Daniel. Si Túpac Amaru II hubiera fallecido en pedazos, la historia hubiera sido diferente. Claro, todo suceso, acontecimiento importante en la historia, pues puede cambiar, ¿no? Puede cambiar. Y les recomiendo ver una película sobre viajes del tiempo, ¿no? Donde menciona que cuando tú mueves un pequeño objeto en lo que viene a ser en la historia, puedes cambiar parte de la historia. Esto se llama el efecto mariposa. No sé si lo hayan visto o hayan escuchado, que es acerca de los viajes en el tiempo. Y en estos viajes del tiempo ya mueves una silla y cambia toda la historia, cambia todo el tiempo. Les recomiendo véanlo este fin de semana, es buenísima esa película, el efecto mariposa. A ver, un mensaje nuevo. Ah, sí, sí, lo que les comentaba el día de ayer, ¿no? Lo bueno es que los caballos estaban cansados, porque si no, imagínense, lo hubieran descuartizado. Pero al final de cuentas, tengo un video para compartir con ustedes. Le cortan la lengua también. Fueron muy, muy salvajes con Túpac Amaru II, ¿no? Muy salvajes. Imagínense que ejecutara a un niño también. Fueron bien salvajes. A mí 4 cuyes me sacan la mugre, dice. Muy bien, continuamos. Las acciones que va a tomar Túpac Amaru II, se va a dar una rebelión en Tinta, se captura a Arriaga, la batalla de Sangarará, donde le va a apoyar, recordemos quién le apoya Tomás Atito con Demaita. La derrota de Checacupe y Combopata y la ejecución de Túpac Amaru II. Consecuencias: el aumento de tropas realistas en la selva central y la destrucción del fuerte Quimil. Recuerda que cuando los españoles pues toman la selva central, van a establecer el pueblo de Chanchamayo. Túpac Amaru II, ¿qué consecuencia va a tener? La supresión de corregimientos por intendencias, crea la audiencia del Cusco y prohíben que se lean los comentarios reales. Muy bien, continuamos. Acá hay un pequeño video que también les voy a compartir para que lo puedan ver.
Pero pasamos a las preguntas, ya, si no, deberían los dos cuestionarios. Muy bien, mira, en la primera pregunta dice desde una óptica materialista, ya te voy a apoyar con esto, desde una óptica materialista, a ver, un ratito, ahí está la imagen, desde una óptica materialista, hubo una tendencia separatista, recuerda que el día de ayer te expliqué que dos tendencias, los separatistas y los reformistas, los separatistas quienes buscaban la independencia del Perú, y los reformistas quienes buscaban una reforma nada más, ¿sí? Pero que sigamos dependiendo del Perú, perdón, de España. ¿Con qué se va a acercar? ¿El Perú con quién se va a acercar en esta óptica materialista? ¿Con quién se va a acercar? La burguesía. Esa, ¿Con quién? la C, creo. La ¿Francia? francesa. Inglaterra, británica. Inglaterra, británica. ¿Qué pasaba en el hecho mundial? Un acontecimiento mundial pasaba en Inglaterra. Recuerda, lo hemos estudiado en Historia Universal. ¿Qué pasaba? Vamos, voy revisando el chat. Daniel dice la B, muy bien. Ah, Edward me dice cómo falleció. Falleció con garrote, es decir, lo fueron estrangulando. Sí, lo fueron estrangulando. Muy ¿Qué bien. qué pregunta? A ver, dice, desde una óptica materialista, los criollos peruanos de tendencia separatista buscaron en el fondo un acercamiento con la burguesía británica. Pero ¿qué pasaba en Gran Bretaña para que los criollos peruanos se inclinen por Gran Bretaña? Recuerda, ¿qué pasaba? A ver, Algo de industria, que va a ser pionero Gran Bretaña. No me acuerdo. Vamos, ¿qué pasaba? Industria. la primera industria. Ah, por ahí lo tiene David. Primera industria. Revolución industrial. Correcto. Claro, La primera revolución industrial. Muy sueño bien, el sueño. Muy bien, continuamos. Segunda, la revolución separatista de Túpac Amaru II fracasa debido a la eficaz estrategia militar aplicada por el mariscal de campo. Ahí le voy a apoyar, ¿ya? El mariscal de campo que le apoya, perdón, que va a hacer una resistencia es José del Valle, ¿sí? José del Valle. Si es posible, tómenlo captura. José del Valle va a ser quien va a hacer pues un frente a Túpac Amaru II, ¿sí? Muy bien, continuamos. Célebre cacica quechua que acompañó lealmente a Túpac Amaru II hasta el final del movimiento. Tito La con C. Taita, la C. Correcto, la C. Tomás Atito Condemaita. El líder que se sublevó en el Gran Pajonal en 1742, consiguiendo la adhesión de las tribus selváticas Huánuco, Tarma, Junín. ¿Quién se revela en la selva central? La E. Facilísimo. Juan Santos Atahualpa, ¿no? Excelente. Ya estamos, profe, ya estamos. Quinta pregunta. Juan Santos Atahualpa fue un líder de la resistencia india durante el siglo XVIII que Se sublevó en la región central, pero capturó finalmente en España en 1752. Central, se halló en la sublevación en la región central. está entre la A y la B, ¿sí o no? El A, profe. Es A ver, la se sublevó en la región central. A ver, Hasta ahí está bien, hasta ahí pero está bien, correcto, en la región central, pero no me especifica si es en la selva o en la sierra. en la selva, ¿no? Ya, pero acá en estas dos respuestas, si bien es cierto, es correcto, ¿no? Se sublevó en la región central, pero no me especifica si es en la sierra o en la selva. Acá me dice se sublevó en la región central y se halló con Túpac Amaru en No, 1752 a 1780. Su no. idea de ellos era encontrarse, ¿no? Para unir fuerza, pero no se encuentran. No se la ve descartado. La, Pero capituló finalmente ante los españoles en
1752. Mira, te cuento algo. Juan Santos Atahualpa, recuerda que su rebelión va a durar 10 años y en esta rebelión te voy a dar un dato curioso. Nunca va a ser vencido por los españoles. Pero, profe, entonces, ¿cómo muere Juan Santos Atahualpa? Muere en una guerra con un cacique. Un cacique le traiciona y lo asesina, pero jamás fue derrotado por los españoles. Con eso ya te ayudé. Así entonces. C. Nunca fue vencido por los españoles y llega a formar un estado independiente en la selva central. Sí, la sé, ¿Sí? Es el estado se llama Quimiri, ¿sí? El estado se llama Quimiri, que luego los españoles llegan y pues van a formar un pueblo, ¿sí? Sexta pregunta. Una de las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II fue la creación entre 1782 y 1786. ¿Qué se va a crear? Vamos. Aduanas. Las aduanas vienen con la reforma borbónica. En el tema anterior lo habíamos visto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién Los lo va a...? Los Las cabildos. intendencias. Las intendencias. Recuerda que existían los corregimientos y lo va a reemplazar las Intendencias. Séptimo. ¿Cuál fue la causa principal del fracaso de la revolución de Túpac Amaru? Facilísimo, te lo había comentado. Sí. La fidelidad al rey de España, No. La B. la B, fallas tácticas y estratégicas. Muy bien. Octava pregunta. Venció a los españoles en la batalla de Sangarada en noviembre de 1780. Facilísimo. La C. Tupac 2. Túpac Amaru II. La Fuerza Armada, dirigida por Juan Santos Atahualpa en 1742 a 1752, contra los españoles fue conformada por los aborígenes del Gran Pajonal. Justo te decía que tenía el nombre de un hueso. Perene y Pano. Perene, ¿no? Correcto, Perené, Y Pano. No. Perene y Panao Cerro de Sal. La y D, pues. Cerro de Sal. La D. Correcto. Perené y Cerro de Sal. Décimo. En la selva central, el líder de la rebelión indígena en 1742 fue, ahí te voy a ayudar un poquito, La D. La D, Juan pues. Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa. Correcto. Excelente. Durante el siglo del virreinato peruano se incrementó el número. Se me corta. Y la onceava. A ver, durante el siglo XVII en el virreinato peruano se incrementó el monto de alcabala, perdón, el arbitrario reparto de las mercancías y los abusos de los corregidores. Esto ocasionó la rebelión de José Gabriel Túpac Amaru. Se extendió ¿Qué por la pasó? tipo, ¿no? Contó con el poder francés y buscaba la independencia parcial del Perú. La C. ¿Se buscaba la independencia parcial del Perú? La No. E. ¿Buscaba la creación de nuevos virreinatos? No. ¿Por qué? Porque recuerda que tanto José Gabriel Condorcanqui, él buscaba la independencia del Perú de España, entonces buscaba crear nuevos virreinatos, no, porque no quería ya tener virreyes, entonces ahí es descartado. ¿Buscaba la La D. independencia parcial del Perú? No, no buscaba parcial, quería total. Se extendió por la sierra y el Alti. 12. ¿Cuál es una de las consecuencias importantes de la rebelión de Túpac Amaru II? La C, profe. La prohibición de la esclavitud. No, porque con la muerte de Túpac Amaru II aún existían los esclavos, pero va a haber algo donde no, eliminación de los tributos y las mitas, no, tampoco. Todavía tributos. La abolición, Edward dice la C, la prohibición de la esclavitud, no,
La esclavitud va a seguir. La A, Ya profe. con la abolición de las intendencias tampoco, las intendencias siguen La existiendo. E, profe, la E, la E. El fin de los repartos mercantiles. Por fin ahí les van a hacer caso, ¿no? Muy bien. El fin de los repartos mercantiles. 13. El descontento de los nativos de las misiones franciscanas en la selva central desencadenó la rebelión de... Ahí les voy a ayudar un poquito, ¿ya? Ahí la respuesta correcta es Fernando Torote. Fernando Torote va a ser... No le he escuchado, profesor. Sí, eso no les expliqué, ¿ya? Pero Fernando Torote va a ser un cacique ayanica, Ya. ¿sí? De la selva central, de la selva central. Él va a reemplazar, pues, a Atahualpa, a José Santos Atahualpa, pero recuerda que las dos rebeliones principales es José Santos Atahualpa y Tupac Amaru II. La de Fernando Torote no aportó mucho, no aportó mucho, ¿sí? Lo tumbaron rápido a Fernando Torote. Muy bien, jóvenes, nos hemos pasado 11 minutos, les debo 11 minutos más. Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos acá. Los dos jóvenes que me escribieron por el interno que necesitan las diapositivas, me escriben por el WhatsApp para enviarles por ahí, ¿ya? Mañana temprano, en la tarde, no hay ningún problema, yo les envío, ¿ya? Muy bien, jóvenes, que tengan una Profe, por bonita favor, noche. mande su número. Ah, ya. A ver, por acá les voy enviando, ¿ya? A ver, 9-3500-3756. Muy bien, jóvenes, que tengan una bonita noche, descansen, ya nos estamos viendo el día lunes con Cívica, ¿ya? Muy bien, jóvenes, nos estamos viendo, cuídense, un abrazo, buen fin de semana, Buenas noches. buenas Buenas noches, noches, cuídese. buenas noches, buenas noches.